bienvenido a casa o bienvenida a casa. Y es una frase real, no es una frase de cajón. Y qué bueno que usted haya decidido venir en esta mañana y que usted también esté en ese caminar y en esa decisión de afirmarse cada día más en los caminos del Señor. Nosotros como congregación, como iglesia, estamos en ese compromiso de ayudarnos unos a otros precisamente a afirmarnos en el Señor. Amén. Quiero comenzar esta reflexión evocando el título de la enseñanza del domingo pasado. ¿Alguien la recuerda? ¿Alguien la recuerda? Hazte ignorante. Y era una invitación a permitir que Dios nos enseñe cómo ver y administrar nuestros recursos económicos, crecimiento financiero. Y ayer precisamente estaba hablando con una persona muy joven de nuestra congregación, y esta persona tan joven ya abordando situaciones apremiantes, estresantes, angustiantes en el escenario económico. Y todavía no tiene cédula. Y creo que si lo pensamos un poco, vamos a decir, bueno, creo que eso nos ha tocado a todos. De alguna manera, el escenario económico es un escenario en el que Dios también se mueve, quiere moverse y quiere hacerse evidente para nuestras vidas. Y como les dije, Dios quiere enseñarnos cómo ver y administrar nuestros recursos económicos. La experiencia propia y de otros nos van sumando capacidades administrativas. Recuerdo perfectamente el día que un tío mío, me enseñó el valor de ahorrar. Y yo ya tenía 27 años y 2 hijos. Después que lo pensé, dije, quizá fue un poco tarde, pero no importa. Pero la experiencia propia y de otros nos van sumando capacidades administrativas, lo cual es bueno. Amén. Es bueno aprender de la experiencia propia, pero es más sabio aprender de la experiencia de otros. Y cuando caminamos con Dios, damos prioridad a un factor determinante, es decir, sumamos nuestra experiencia, sumamos la experiencia de otros, pero cuando caminamos con Dios, damos prioridad a un factor determinante, fe. Y eso cambia la ecuación de manera radical. ¿Incluye la buena administración? Claro que la incluye, pero el elemento de la fe nos lleva a otros escenarios. Y de eso se trataba, a grosso modo, el título Hazte ignorante, para que tengamos apertura de mente y estemos dispuestos a que Dios nos enseñe. Y el domingo pasado quedé con el compromiso de terminar la enseñanza iniciada, el tiempo no me dio, y doy gracias a Dios porque Nancy, que hoy predicaba, me cedió su turno. Bueno, no me lo cedió, lo cambió. Gracias, Nancy. Y quedamos en la tarea de terminar la enseñanza iniciada. Y quiero que veamos esta enseñanza de una manera práctica, el qué hacer. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Entendiendo que yo he visto videos, de vez en cuando veo videos sobre el manejo de las tarjetas de crédito, que la vez pasada yo dije que muchos decimos, gloria a Dios, aleluya, me facilitaron una tarjeta de crédito sin nosotros considerar que en realidad lo que nos están dando es una deuda y que si no administramos eso que consideramos una bendición, se nos puede convertir en un momento trágico. Y viendo esos videos, un señor explica, ¿no es cierto?, cómo funciona una tarjeta y al final siempre dice lo mismo: al principio te va a costar, ¿sí? Pero en la medida que lo vas haciendo
te vas ejercitando hasta que ya te vuelve automático. Los principios que Dios nos da desde la perspectiva bíblica para una buena administración es igual. Tú los escuchas, les haya sentido, recuerda, debes incluir absolutamente la fe, porque si no la incluyes, mira, vas a entrar siempre en controversia. Siempre vas a entrar en controversia. Pero cuando tú lo haces así y vas ejercitándote, asimismo, eso se te convierte en hábitos de vida. Y he titulado la enseñanza de esta mañana, Dios da semilla. ¿Cuántos lo creen? Me encantó esa imagen. Un hombre esparciendo semilla. Y quiero que vayamos al texto bíblico, más exactamente en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Y quiero que juntos vayamos al capítulo 9, verso 10 y verso 11. Y si te animas, puedes acompañarme con tu voz leyendo esta porción bíblica. Leamos juntos. Dice la palabra de Dios: y aquel que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá los recursos de ustedes y los multiplicará, aumentándoles así sus frutos de justicia, para que sean ustedes enriquecidos en todo, para toda generosidad, que por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Amén. Lo primero es que Dios da semilla. Y aquí tú hallarás sentido cuando yo te he dicho que ese dicho, sí, muchos dichos, ¿no? Cuando te he dicho que Dios da pan al que no tiene dientes. ¿Sí has escuchado esa frase? Que no hay nada más mentiroso que eso. Imagínate Dios dándole pan, dándole recursos a quien no lo sabe usar. Eso hablaría de un Dios irresponsable, cosa que no es cierta. Dice la palabra que Dios da semilla al que siembra y pan ¿a quién? Al que come. Esfuerzo y trabajo duro. Esfuerzo y trabajo duro implica que los logros, las bendiciones no lleguen por arte de magia. Y al igual que un agricultor debe sembrar la semilla, trabajar la tierra y cuidar sus cultivos para tener una cosecha, nosotros también debemos invertir tiempo, esfuerzo y dedicación en nuestros proyectos, metas y relaciones. Es decir, si no siembras, no hay nada para cosechar. Y me gusta mucho porque el texto bíblico apela al sentido común, a la lógica. Si un agricultor no siembra, ¿puede esperar una cosecha? Claro que no. Y se habla de trabajo, porque el sembrar implica un trabajo, implica un compromiso, implica un trabajo duro. Y por eso escucharás de mis labios la frase, trabaja tu vida, porque implica trabajo. Y los logros no llegan por arte de magia. Por eso cuando un joven que está iniciando en esa vida laboral y académica al tiempo, y a veces llegan con cara de tragedia porque les toca trabajar y estudiar, yo nunca siento, de hecho, rara vez yo siento pesar. Al contrario, los felicito y les digo, así es que toca. Así es que se forja una vida. Y si te toca trabajar y estudiar, pues te toca trabajar y estudiar. Y así aprendemos que los logros no llegan por arte de magia. La recompensa es directamente proporcional a lo que se siembra. Si siembras calabazas, ¿qué obtendrás? Calabazas. Si siembras generosidad y diligencia, es probable que coseches abundancia. Si siembras poco o con negligencia, la cosecha
seguramente será escasa o nula totalmente. Y esto se aplica a todos mis escenarios de vida, como el estudio, el trabajo y obviamente el tema que nos compete este mes, las finanzas y aún las relaciones personales. Entonces, en ocasiones queremos lo mejor de la otra persona. Si tú quieres lo mejor de la otra persona, debes estar dispuesto a sembrar en esa persona lo mejor de ti mismo. Y en el escenario financiero es igual. Cuando nacemos de nuevo, ¿cuántos han nacido de nuevo? ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? La espiritualidad toma un lugar determinante en nuestras vidas, porque entonces llegan cosas que no conocíamos o no entendíamos, como la fe y la confianza. Lo cual nos ayuda a creer que nuestros esfuerzos no serán en vano. Y allí es donde ya la fe comienza a jugar un papel determinante. Porque cuando el sembrador, como el de la imagen, está sembrando, él está teniendo una fe puesta en esa semilla. Tiene una fe puesta en que el clima le va a ayudar, que va a tener agua suficiente y que va a tener al final una cosecha. Y mira, puede ser un agricultor que ni siquiera crea en Dios, pero él tiene una fe en que esa semilla le va a brindar una cosecha. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces la fe en nuestro buen Dios nos ayudará a creer que nuestros esfuerzos no serán en vano. Y creer que Dios da la semilla implica creer que Él recompensa el trabajo bien hecho y las intenciones correctas. Se añade otro elemento, las intenciones. Y si tú quieres que tus finanzas crezcan, pero tu intención es atesorar, amasar, con fines egoístas, ya estás errado. Y claro, de eso vamos a hablar ahorita un poquito. Para Dios cuenta no solamente el que yo haga un trabajo bien hecho, sino también las intenciones correctas. Y las intenciones correctas también están puestas en la Biblia para que tú y yo las conozcamos. Porque cuando trabajamos, cuando nos esforzamos en el escenario económico, tú tienes intenciones. Claro que todos las tenemos. Y puede ser que tus intenciones sean buenas, mas no necesariamente pueden estar ajustadas a las intenciones de Dios o al deseo de Dios. Y creer que Dios da la semilla es también creer esto, que Él me da una semilla con una intención, un propósito. Y esto es un mensaje de esperanza y motivación para seguir adelante, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Porque vivimos en el mundo de la inmediatez. Yo me escandalizo cuando veo a alguien metiendo esos tarros de sopa instantánea. Le ponen agua, lo meten a una, ¿cómo es que se llama este aparatejo? Microondas, lo meten al microondas y todo el sabor y la sustancia vienen en un paquetico así, en un sobre, y ahí, y lo ponen. Y más me aterra cuando se deleitan con eso. ¿Sabes por qué? Porque yo digo, esta gente no se ha comido una sopa de mute hecha en leña, o un sancocho a la orilla de la playa. No lo han comido. No saben que las cosas buenas requieren un esfuerzo y una inversión. Y la triste historia económica de nuestro país, del sector negativo, le enseñó a nuestras nuevas generaciones el dinero fácil.
Y ahora están de moda los influencers, que en su gran mayoría no aportan nada. Nada, en su gran mayoría, no estoy diciendo que todos. Y la gente y los jóvenes, nuestros jóvenes, tristemente sueñan con el dinero que ellos ya tienen o por lo menos muestran. Porque también vivimos en la sociedad en que lo importante no es ser, sino aparentar. Pero creer que Dios da la semilla debe darme esperanza y motivación para seguir adelante, aunque los resultados no son inmediatos. Si siembras estudio y dedicación, cosecharás conocimiento y oportunidades. Si siembras esfuerzo y compromiso en tu trabajo, cosecharás progreso y reconocimiento. Y no importa en qué estés desempeñándote en tu trabajo, sé el mejor. Sé el mejor en lo que sea. Si siembras amor, respeto y apoyo, cosecharás relaciones sólidas y recíprocas. Si siembras generosidad y ayudas a otros, cosecharás bendiciones y una sensación maravillosa que es la sensación de propósito. Como los Boy Scouts, ya hice mi buena acción del día. Y qué bueno que tú y yo cada día podemos decir, valió la pena. De algo serví hoy. Y eso es generosidad. Y en esencia, Dios da semilla al que siembra, nos recuerda la importancia de ser proactivos, perseverantes y absolutamente responsables de nuestras acciones, confiando en que nuestro buen Dios recompensará nuestros esfuerzos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios es justo y porque Dios no es deudor de nadie. Y de eso se trata, que Dios da la semilla. Ahora recuerda, Dios da semilla ¿a quién? Al que la siembra, no al que la guarda. ¿Sabes cuál es el mejor dinero? El que te gastas. Bien gastado, obviamente. Ese es el mejor dinero. ¿Hay que ahorrar? Claro que sí, hay que ahorrar. Con propósito. De lo siguiente que quiero hablar es de una palabra que para muchos puede ser un poco desconocida y es la palabra mayordomía. Y quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, más exactamente el capítulo 19. Dice la palabra de nuestro buen Dios, y por favor acompáñame en esta lectura, verso 15 en adelante. Cuando ese hombre, leamos juntos, cuando ese hombre volvió después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar. Y estamos hablando de la responsabilidad de administrar y cuidar los recursos que Dios nos ha confiado, reconociendo que Él es el verdadero dueño de todo. No se trata solo de dinero, sino de un concepto mucho más amplio que abarca cada aspecto de nuestra vida, como el cuerpo. Este cuerpo Dios te lo dio. Bueno, no el mío, el tuyo. Cada uno tiene el suyo. Amén. Y ese cuerpo Dios te lo dio para que lo administres bien.
Claro, esto no está aquí apuntado, solo quiero preguntarte, ¿administras bien tu cuerpo? Contéstate. Alimento, descanso, pausas activas, todo eso. Cuando así lo hacemos, reconocemos primero que Dios es soberano y que es dueño absoluto de todo. ¿Cuántos lo creen? Lo que tenemos, entonces, ¿qué es? ¿Qué tenemos nosotros? Talento. ¿Cuántos tienen talento? Tiempo. ¿Cuántos tienen tiempo? Y ¿sabes qué coincidencia? Todos tenemos el mismo tiempo. No sé si lo habías notado. Pero también tenemos dinero, posesiones, relaciones, salud. Nuestra vida es una dádiva y a la vez es un préstamo de Dios. Es lo que creemos nosotros. Y aprender desde la perspectiva bíblica, administrar se convierte en una tarea. Es decir, no podemos ser irresponsables, sino todo lo contrario. Estar dispuestos a aprender y a convertir la administración en una tarea. Ejemplo, yo últimamente me he concentrado mucho en dormir más horas. Porque siempre me justificaba, y Nancy es testigo, yo decía 4 horas es suficiente. Y dormía 4 horas. No sé por qué, pero todos los domingos en la madrugada me despierto. Bueno, viene la madrugada. Hoy fue a las 2:30 de la mañana. Y nos habíamos acostado como a las 11 de la noche. En otro momento yo hubiera seguido simplemente derecho. Me desperté a las 2:30 y dije, no, hay que descansar. Y volví otra vez. ¿Sabes? La administración es algo que tú aprendes. Y lo aprendes de manera más fácil cuando tú entiendes que todo lo que tienes, todo, no es tuyo, es de Dios. Y que Dios te lo entregó, ¿para qué? Para que tú lo administres. La mayordomía fiel no es una carga o una obligación legalista. Reza el dicho, lo que no nos cuesta, Dios mío, ¿y cómo es de doloroso uno llegar a escenarios donde uno ve que las personas no valoran lo que tienen? No valoran su cuerpo, no lo cuidan. Yo he llegado a casas donde las paredes parecen murales. No enseñan a los niños a cuidar las cosas, a valorarlas. Por eso la mayordomía fe es una respuesta de gratitud y amor por todo lo que Dios nos ha dado. Recuerda eso, es una respuesta de amor y de gratitud. Y se hace con un corazón alegre, buscando honrar a aquel que nos ha bendecido abundantemente, lo cual me lleva a preguntarte, ¿Dios te ha bendecido abundantemente? Si es así, no te costará ser un mayordomo fiel porque vives agradecido y es una respuesta de amor a Dios. Es una respuesta de amor a Dios. Y la mayordomía fiel es vivir con la conciencia constante de que todo lo que somos y tenemos pertenece a Dios. Y que nuestra tarea es administrarlo de una manera que refleje su carácter, el carácter de Dios, cumpla su propósito y glorifique su nombre. Y de eso también se trata la mayordomía fiel. Que lo que yo administre, por ejemplo, me gusta y seguramente has tenido esa experiencia y ojalá la tengas a diario. Y es llegar a casas donde tú sientes como una paz. ¿Sí te ha pasado? Ojalá sea tu casa, pero que tú llegues y como que, qué chévere.
Y tú llegas todo puesto en su sitio. Si por alguna razón vas a la cocina, no hay un arrume de loza sucia, todo está limpio. Entras a los cuartos, las camas tendidas. Algunos se ríen. No sé, no interpreto esas risas. Pero miren, piensa cómo es Dios, piensa en su carácter, piensa en el carácter de Dios y cómo tu administración de todo lo que Dios te ha dado puede reflejar, pero también cumplir los propósitos de Dios. Por eso nuestras casas deben ser escenarios de paz que reflejen la luz de Cristo. Amén. La mayordomía fiel la construimos, y esto me encanta, este concepto me encanta, desde lo poco o mínimo, seguramente desde nuestra perspectiva. La persona con la que yo hablaba y que les decía que es muy joven y que está en un escenario donde de pronto se preocupa ya por la economía, me hizo saber lo que ganaba. Y yo hice rápido cuentas y dije, es casi 1/3 de un salario mínimo. Ahí mismo yo pensé, Dios mío, es poquito. Pero miren, nosotros construimos mayordomía fiel desde lo poco o mínimo, desde nuestra perspectiva. Y a veces lo que tenemos nos puede parecer poco. Y eso hace que muchas veces subvaloremos lo que Dios nos da. Y es precisamente en lo poco donde podemos demostrar nuestra fidelidad a Dios. Recuerdo cuando comenzamos con Nancy, cuando nos casamos y bueno, todo eso, dormíamos en una cama sencilla. Una cama sencilla. Para estar cómodos había que dormir de medio lado. Y si alguno se volteaba, el otro lo sabía. Pero quizá fueron los momentos más felices. Y valorábamos. ¿Valoras lo que tienes hoy? Te lo pregunto en serio. Porque cuando tú valoras lo que crees es poco, estás demostrando fidelidad, gratitud, responsabilidad, servicio y generosidad. Cuando valoras lo poco que tienes. A tu vista. Y el texto bíblico que leímos nos habla de un hombre que fue fiel en lo poco, y por eso Dios ¿qué? Lo puso ¿dónde? En lo mucho. Y algo que me cuesta decirlo, pero voy a decirlo, porque como diría un buen evangélico, siento que Dios me hace saber que lo diga. Es que si tú no eres fiel en tus diezmos y ofrendas, porque dices o consideras que es muy poco o ese dinero te va a hacer falta, ¿Dios te dará lo mucho? Te pregunto. Y quiero invitarte a que reflexiones en eso. Porque es en lo poco donde demostramos la verdadera fidelidad a Dios. Donde demostramos gratitud y demostramos responsabilidad a Dios. Y te lo digo porque con mi esposa somos personas que diezmamos a nuestra iglesia. Y no importa si la ganancia es así o así. De algo estamos seguros, y es que lo damos. Y durante estos 33 años que llevamos en los caminos del Señor, Dios siempre ha estado presente. Y anoche precisamente le contaba a un muchacho que
iba a venir esta tarde al evento que tenemos y me llamó a excusarse porque con su pareja ambos perdieron el trabajo. A los 3 días se le entraron al apartamento y le robaron todo. Y al día siguiente que se fue a trabajar tuvo un accidente, tuvieron que hacerle una curación en el pie y le esperan 30 días de incapacidad. Y lo llamé anoche y me pidió disculpas por no poder venir. Y le dije, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dijo, ore por mí, don Mauro. Y al final yo le contaba cómo en un momento de nuestra vida, de Nancy y mía, cómo en un momento de nuestra vida, con un hijo ya a bordo, nuestro hijo mayor, mi mamá nos mantuvo por 6 meses. Por 6 meses, mi mamá, con todo y chino, nos mantuvo. Claro, una parte de mí quería acostumbrarse. ¿Qué le quiero decir con esto? No siempre todo es como queremos o esperamos, pero Dios nunca nos falla. Nunca nos falla. Gracias, mamita, por ese tiempo. Que se repita. Amén. Claro, mami, vea la voz del pueblo. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Y quiero hacer hincapié, mis queridos. La mayordomía fiel arranca desde lo poco. Valora lo poco. Si tienes solo un par de zapatos, valóralos, límpialos, consiéntelos. Si tienes solo 2 camisas, valóralas. Valora todo lo que tienes. No te estoy diciendo que lo idolatres, pero te estoy diciendo valora todo lo que Dios nos da, todo lo que pone en la mesa, valóralo. Yo por eso siempre que me sirven y donde me sirvan, yo dejo el plato limpio. Y una vez alguien me decía, pastor, pero yo he escuchado que eso es falta de educación, dejar el plato totalmente limpio. Bueno, la verdad no sé si es falta de educación, pero lo que sí sé es que debemos de vivir agradecidos con todo lo que Dios nos da y valorarlo. Si tienes un trabajo en el que quizá no te dan el valor que tú crees tienes, quizá no te pagan el dinero que tú sabes es justo, valora ese trabajo. Aguanta. Porque es allí donde tú demuestras que valoras lo que Dios te da. Amén. Ahora, no estoy diciendo que te conformes. No, crece. Si tienes oportunidad de estudiar, crece. Si tienes oportunidad de avanzar, hazlo. Porque de eso también se trata la mayordomía fiel, de aprovechar todo lo que Dios nos ha dado. ¿Dios te ha dado inteligencia? ¿Dios te ha dado inteligencia? Demuéstralo con tus decisiones. Demuéstralo que valoras la inteligencia que Dios te dio. Entonces, cuando te llegue la quincena, no salgas como un loco a gastarte todo el dinero. Eso es poco inteligente. Y lo último, segunda a los Corintios, también allí Pablo habla mucho de este tema, capítulo 9. De segunda a los Corintios, que fue con el texto, el capítulo con el que iniciamos, versos 6 y 7. Por favor, leamos juntos estos 2 versos. A la voz de 3. Pero recuerden esto, una vez más. Pero recuerden esto, una vez más. Pero recuerden esto. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida. Se nos olvida. ¿Qué es lo que debemos recordar? Leamos juntos. El que poco siembra, poco cosecha. Y el que mucho siembra,
mucho cosecha. No, descubrieron el agua tibia. La descubrieron. Mira qué lógica tan sencilla. Y el apóstol arranca diciendo, recuérdenlo. ¿Saben por qué? Porque fácilmente lo olvidamos. Verso 7. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón. Es decir, no te dejes obligar, no te dejes chantajear, no te dejes manipular. Es lo que tú propongas en tu corazón. Más claro para dónde. Por eso no nos vamos a dejar engatusar con las nuevas modas y teologías mentirosas como la de la prosperidad. Ahí dice claritico, de lo que se haya propuesto en su corazón. Cuando la sonrisa se le acabe, ahí pare. Y no debe dar ¿cómo? Ni por necesidad, porque Dios ama ¿a quién? Ya lo dije. Y lo sabemos, es mejor dar que recibir, dice la Biblia. La pregunta es, ¿qué tan enclavada está en tu corazón esta verdad? Cuando hablo de generosidad desafiante, me refiero a un nivel de dar más allá de lo convencional, de lo esperado o de lo que se considera cómodo según los estándares del mundo. Yo tuve un momento terrible en mi vida, terrible. Lo cuento y todavía me siento avergonzado. Un día venía hacia la iglesia, hace muchos años venía hacia la iglesia y un señor iba con una niña de quizá 7, 8 años. Y la niña le decía a su papá, le estaba diciendo a su papá, tú me prometiste que me ibas a dar el helado, y lo jalaba. Y el papá, como avergonzado porque la niña armó un pequeño escándalo, él como avergonzado como que se agachaba y le decía, cállese, ya, pero tú me lo prometiste, no sé qué. Y yo pasé, y lo primero que pensé, dije, qué sinvergüenza, qué papá tan terrible. Cuando lo que debía haber hecho fue decirle, permítame invitarle un helado a su hija. Eso pasó hace más de 20 años y todavía lo recuerdo. Y pienso en esa niña. Y pienso en lo neciamente que yo actué en ese momento cuando yo tenía la oportunidad de dar. La generosidad desafiante es ir más allá de lo convencional, de lo esperado o de lo que yo considero cómodo según los estándares del mundo. Es una forma de dar que no se basa en el excedente, sino en una disposición del corazón que prioriza las necesidades de los demás y los propósitos de Dios, a menudo sacrificando algo personal. Dar sin restricciones mentales o apego material. Porque la generosidad normal a menudo viene con límites. Daré si me sobra. Daré un porcentaje fijo. O daré de manera que no me afecte demasiado. Y la generosidad desafiante rompe con esas limitaciones. Porque implica desvincularnos del apego a las posesiones y una confianza profunda en que Dios es el verdadero proveedor. Entonces, ya no es una cuestión de dinero, ni de cuánto dinero tienes, sino de la actitud de tu corazón hacia lo que ya tienes. Por eso cuando alguien me dice, no, es que fulano me dijo que cuando tuviera me iba a ayudar, yo le dije, olvídese de eso.
Porque si uno quiere ayudar, da en el momento. Y les aseguro que todos podemos dar. Incluye dar prioridad al propósito de Dios y a las necesidades del prójimo. Y esto para recordarles a ustedes, mis nobles hermanos, que la prioridad del propósito de Dios es que el mundo conozca de Cristo. Esa es la prioridad de Dios. Que el mundo conozca de Cristo. Y cuando tú y yo entendemos y aceptamos eso, nuestra generosidad apuntará en ese propósito, pero también apuntará a las necesidades del prójimo. La generosidad desafiante implica sacrificio, renunciar a una compra deseada quizás, ajustar nuestro estilo de vida o invertir recursos que podrías haber utilizado para tu propio beneficio o seguridad. Y esa generosidad desafiante debe comenzar por nuestra casa. Me molesta. Una vez nos invitaron a almorzar con Nancy y la señora, con muy buena intención, en su amor, en su gratitud, cuando nos pasó los platos, a mí me pasó un pedazo de carne tan grande que se salía del plato. Y ahí estaba el yerno de ella. Estaba ahí sentado a la mesa. Cuando me lo pasó, y yo miré el plato que le pasó al yerno, que era como 1/4 parte de lo que me había servido. Él no pudo disimular. No sé si la envidia, el hambre, la rabia, no sé. Pero él se quedó mirando mi plato. Yo no sé si has estado en escenarios donde tú te haces el loco. ¿Sí has estado en escenarios así? Que lo más fácil que queda es hacerse uno el... Y yo le dije a ella, hermana, muchas gracias. Y yo le voy a pedir que si hay una próxima oportunidad, usted sirva igual a todos. Porque la generosidad debe comenzar por casa. Gracias a Dios ya pasó esa modita de que esa vajilla déjemela quietica porque es para los invitados. Y ustedes coman ahí en los de plástico quemados, ya sabes cuáles no, cuáles son. Usted coma en esos. No, la mejor vajilla es para mi familia. La mejor carne es para mi familia, para mis hijos. ¿Cuántos dicen amén? Porque la generosidad comienza por casa. Y eso significa que es un sacrificio no por obligación, sino por la alegría y una convicción profunda de que Dios, así no lo esperemos, así no lo pidamos, nos recompensará de manera que el dinero no puede comprar y que tu dar tiene un impacto interno. Veníamos esta mañana precisamente hablando con Nancy, porque nuestro hijo, quiero compartirles esta alegría, nuestro hijo menor logró clasificar para una beca en su maestría y se va para México, se va 2 años. Y no solamente no va a pagar, sino que además le dan dinero para su manutención allá. Y miren, le dan una suma que con esa suma aquí tú vivirías muy bien. Yo no esperaba eso. Yo no esperaba eso. Pero cuando tú eres generoso, Dios te va a compensar de maneras que el dinero no puede comprar. Y Dios te va a sorprender. Y no tienes ni que pedirlo, ni que anhelarlo. Simplemente Dios lo hace. Y seguramente tú podrías, como yo, dar testimonio donde tú dices, sí es cierto.
Yo recuerdo que Dios hizo esto o esto por mí. Yo recuerdo que me sorprendió de una manera que yo no esperaba. Porque la generosidad desafiante es sobre lo que das y cómo involucras tu corazón. Es una manifestación tangible de confianza absoluta en Dios como tu fuente. Y que tus prioridades están alineadas con las de Dios. Haciendo de tu vida una expresión de amor y fe en acción. Y la generosidad desafiante es que tú y yo estemos en esa disposición de dar, en esa disposición de ayudar. Dios da la semilla, es creer en la provisión divina, aceptando el compromiso que tenemos, trabajando en ello con amor e intención. Y recuerda, como hijos de Dios, nuestro mayor compromiso es con un mundo perdido, con un mundo que no conoce de Él. Y cuando trabajamos en ello con amor e intención, es cuando entonces evidenciamos que hemos creído que Dios da la semilla al que siembra. Y termino reiterando que esta invitación incluye una decisión de fe, que en el papel se lee fácil, pero que en la práctica es más exigente. Creerle a Dios y creer que Él nos da la semilla y es una semilla que yo debo sembrar. Quiero por favor invitarte a que nos tomemos un minuto y reflexionemos sobre si yo creo realmente que Dios da la semilla, a que reflexionemos sobre la manera en que administramos y somos mayordomos fieles, pero también a que reflexionemos cómo es nuestra generosidad. ¿Ajustada a los estándares del mundo o es una generosidad desafiante? Cierra tus ojos si quieres. Tómate un minuto para que juntos reflexionemos en el Señor.